Bienvenidos a TV Legislativa. Hemos invitado al jefe de fracción del Partido Liberal Progresista, don Eli Fensay, con quien vamos a hacer un balance de lo que ha sido este primer año de trabajo parlamentario, las expectativas que generaba en el trabajo del legislador y de la bancada que él representa y qué podemos esperar del último periodo de sesiones ordinarias que ha iniciado este 1 de febrero y que significará el cierre final de esta primera legislatura. Don Eli, muchísimas gracias por estar en TV Legislativa. Y tal vez si comenzamos haciendo un balance precisamente general de lo que ha sido prácticamente este primer año de funciones acá en la Asamblea Legislativa y su valoración de este primer año. Bueno, primero muchas gracias, Pablo, por el espacio. Ha sido un año de contrastes. Para empezar, en realidad lo que llevamos son 9 meses, de los cuales llevamos 6 en sesiones extraordinarias, cuando es el Poder Ejecutivo el que marca la agenda de la Asamblea Legislativa. Y lamentablemente hay que decir que sigue siendo una agenda muy pobre la que ha convocado el Poder Ejecutivo. Todavía en el primer trimestre uno podía excusarlos porque era un gobierno nuevo, de un partido nuevo, que no tenía una gran cartera de proyectos preparados, pero ya a estas alturas pues no es tan justificable, ¿verdad? Entonces solo hemos tenido 3 meses para avanzar con proyectos de iniciativa de los propios diputados. Y eso ha hecho que la producción legislativa, tal vez en cantidad, no sea comparable con años anteriores, pero también creo que esta Asamblea ha sido responsable en buscar proyectos de calidad, ¿verdad? Para mí no es importante la cantidad de proyectos que se aprueban, sino la calidad de los proyectos que se aprueban. Y se han aprobado cosas importantes, cosas interesantes a lo largo del año, de manera que creo que vamos bien encaminados. A mí me deja un sinsabor el hecho de haber tenido una agenda tan liviana hasta este momento, ¿verdad? Por otra parte, en las comisiones, que también en el primer trimestre prácticamente no tuvimos trabajo, ya a partir del segundo trimestre, con el avance de los proyectos presentados por los diputados y algunos proyectos heredados de periodos anteriores, ya la cosa se empezó a mover más, y eso hizo que también en este segundo periodo de extraordinarias las comisiones sí tuvieran un poco más de trabajo. Precisamente, diputado, en este año o estos 9 meses de trabajo se han visto temas importantes, temas que han generado gran expectativa en la opinión pública. Uno de ellos es el tema de los eurobonos y de la autorización para la emisión de títulos valores en el mercado internacional. ¿Cómo lo valora usted esa negociación, ese manejo que se dio desde el Poder Ejecutivo para lograr al final aprobar ese endeudamiento por más de 4.000 millones de dólares? Sí, 5.000 millones fue lo que se autorizó. Bueno, esa fue una negociación bastante compleja, como tiene que ser, porque no es cualquier cosa, ¿verdad? Aprobarle a un gobierno un monto tan elevado de endeudamiento en un país que está en serios problemas fiscales, en buena medida por el tamaño de la deuda pública, porque buena parte, de hecho, aún generando un superávit primario, el país tiene déficit porque el pago del servicio de la deuda hace que gastemos más de lo que recaudamos, ¿verdad? Fue una negociación compleja que al final se resolvió cuando hubo, digamos, que ambas partes pudimos ceder. Por un lado, la Asamblea Legislativa le exigió al gobierno, y esto fue por una iniciativa de la bancada del Partido Liberal Progresista, de este servidor y de don Gilberto Campos, que es el diputado nuestro que está en la Comisión de Económicos, de meter en el proyecto de ley una serie de condiciones que el gobierno tiene que cumplir para poder hacer las siguientes emisiones, porque se aprobaron 5.000 millones, pero en varios tractos, ¿verdad? Y entre esas condiciones, que disminuya el porcentaje que representa la deuda del PIB, que disminuya el porcentaje que representan los pagos el pago de intereses en el PIB, eso para permitir que no tengamos, o sea, poder disminuir el déficit, no solo el déficit primario, ¿verdad? Así que le metimos una serie de condiciones que el gobierno va a tener que cumplir si quiere poder hacer las siguientes emisiones. El gobierno acepta eso, ¿verdad? Y por otra parte también baja
la exigencia de que 6.000 millones o nada, porque ellos empezaron en una posición de negociación de si no me dan los 6.000 millones, no me dé nada, cosa que era peligroso hasta para el propio gobierno, ¿verdad? Entonces, cuando ellos finalmente dicen, bueno, podemos aceptar un monto menor, porque las condiciones, debido a la regla fiscal, la recaudación ha mejorado, el gasto público, el crecimiento del gasto público se ha moderado, entonces podemos manejarnos con un monto menor. Eso permitió que se superaran los obstáculos que habían establecido algunas fracciones, que no querían darle más de 1.500 o 3.000 millones al gobierno, ¿verdad? Entonces, yo lo catalogo como un acuerdo exitoso entre la Asamblea y el gobierno, pensando en el bien del país, ¿verdad? Precisamente, diputado, otro de los procesos que se dio durante este año fue la aprobación del presupuesto ordinario para el año 2023, ¿verdad? Eso también generó un proceso de negociación y de manejo de acomodo del presupuesto que presentó el Poder Ejecutivo, porque la mayoría de las bancadas, sí, creo que 8 diputados de la Comisión de Asuntos Hacendarios sí fueron muy vehementes en hacer recortes y modificaciones al presupuesto. Desde la posición de ustedes como el Partido Liberal Progresista, ¿cómo vieron esa negociación y ese presupuesto, ya el primer presupuesto de esta administración? A ver, fue un presupuesto bastante austero, impuestas las condiciones por la regla fiscal, ¿verdad? Y entonces es un presupuesto que a nadie satisface. No hay una sola institución que haya dicho, a la pucha, me dieron lo que necesitaba o me dieron lo que quería, ¿verdad? Nosotros tuvimos un desfile de jerarcas en la comisión quejándose de que no les habían asignado los montos que ellos deseaban. En algún momento yo les dije, van a ver, señores, ¿para qué se vienen a quejar a la Asamblea Legislativa? Usted es ministro del gobierno, vaya a reclamarle al presidente o al ministro de Hacienda. Si en el proceso de elaboración del presupuesto debieron de haber conversado esto, ¿verdad? Y en la comisión no es que hubo 8 diputados que hicieron recortes. Lo que hicieron fue recortar la partida del pago de intereses de la deuda del gobierno para asignar ese dinero a otros programas, que también son programas importantes, ¿verdad? Pero eso tiene el potencial de dejar descubierto el pago de intereses y que nos obligue ahora, a mediados del 2023, a aprobar en algún momento un presupuesto extraordinario para cubrir el pago de intereses. Y entonces, yo me opuse a eso. ¿Por qué? Porque eso se traduce en un incremento del gasto público. En el presupuesto aprobado no se percibe el incremento del gasto público, porque usted dice, le quito 80.000 millones de colones al pago de intereses y esos 80.000 millones los traslado a otras partidas, en el neto quedó balanceado. Pero cuando venga, si es que llega el presupuesto extraordinario pidiendo plata para pagar intereses, para poder honrar las deudas del gobierno o esos pagos, ahí se va a ver el incremento del gasto, ¿verdad? Entonces... Diputado, ya entramos a un periodo de sesiones ordinarias a partir del 1 de febrero. Vamos ahora a la conducción de los señores y señores diputados en la agenda parlamentaria y cada una de las bancadas pondrá sus prioridades. ¿Cuáles son las prioridades de la bancada liberal progresista para este último periodo de sesiones de esta primera legislatura? Bueno, nosotros tenemos una serie de proyectos importantes para el país que queremos que puedan avanzar en este periodo. Tenemos, empezando por un proyecto que acabo yo de presentar, que es la reforma o más bien la fusión de los ministerios de Hacienda, Planificación Económica y Economía en un solo ministerio de Desarrollo Económico y Competitividad, porque es un planteamiento de reforma del Estado que nosotros nos comprometimos a hacer desde la campaña política. Tenemos el proyecto simple para la eliminación de impuestos improductivos. Tenemos un proyecto de ley para la interpretación auténtica del concepto de territorialidad en el impuesto de la renta, porque el Ministerio de Hacienda, por la vía de circulares o resoluciones, ha venido cambiando el concepto de la territorialidad de una forma que es contraria a lo que pretendió el legislador cuando se creó ese concepto. Tenemos un proyecto de ley para crear las parcelas turísticas recreativas, que le permitiría a gente con parcelas agrícolas aumentar el porcentaje de su terreno que podrían construir para construir
cabañitas, una piscina, etcétera, para generar proyectos de turismo rural en zonas bastante deprimidas del país, ¿verdad? Tenemos un proyecto de ley que sería para el cierre del CNP y el programa de abastecimiento institucional, transformarlo en una promotora de los productos agrícolas, ¿verdad? Para que los agricultores costarricenses tengan ese canal, pero con una mentalidad distinta. Tenemos la ley de protección de datos que está a punto de ser dictaminada en la Comisión de Ciencia y Tecnología. Es un proyecto importantísimo para, primero, garantizar la seguridad y la privacidad de los datos de los ciudadanos costarricenses y evitar en el futuro casos como los que ya vimos de la UPAD, de las pruebas FARO, etcétera. Pero también es un proyecto importantísimo para la atracción de inversión en áreas tecnológicas donde se requiere el trasiego de datos transatlántico. O entre países, no necesariamente transatlántico. Una empresa europea que quiera venir a hacer procesamiento de información en Costa Rica, contratando talento costarricense, pero para analizar datos, no sé, del Seguro Social inglés, por decir algo, necesita tener la garantía de que la legislación costarricense cumple con los estándares de la Unión Europea, y eso es lo que busca ese proyecto de ley. De manera que, bueno, ahí se me quedan varios por fuera, pero tenemos una cartera de proyectos que son importantes, son grandes, son para reactivar la economía, para facilitar la vida a los costarricenses, y los vamos a impulsar. Me llama la atención este primer proyecto que usted plantea como la hoja de ruta para este último año de esta legislatura, que tiene que ver con la fusión del Ministerio de Hacienda, MEIC y el de Planificación Nacional. ¿Cómo lo visualizan y hacia qué objetivo de reforma del Estado lo plantean ustedes? ¿Qué se busca con esta iniciativa? Bueno, en primer lugar, y todas nuestras iniciativas lo que buscan es poner al ciudadano en el centro de toda la acción política, la acción gubernamental. Hoy tenemos 3 ministerios que tienen que ver con el área económica, pero si lo vemos como una analogía de un banco de 3 patas, es un banco que tiene una pata larga y fuerte y 2 patas cortas y débiles. El Ministerio de Hacienda es un ministerio muy fuerte, el de Economía es un ministerio con poco diente, y el de Planificación es un ministerio al que nadie le hace caso, ¿verdad? Y esto se traduce en que las políticas públicas en materia económica muchas veces son contradictorias entre sí. A veces Planificación propone algunas cosas, sugiere, por ejemplo, desde hace 25 años, Planificación viene diciendo el presupuesto de la República debería de elaborarse con base en objetivos y no con base histórica como se hace. El presupuesto hoy es, si el año pasado le di 1 millón, este año le voy a dar 1 millón más lo que me permita la regla fiscal. Y nunca se hace el análisis de si se cumplieron las metas, cuánto cuesta cumplir las metas, para poder asignar los recursos de acuerdo al cumplimiento de esas metas. ¿Y por qué no se le hace? ¿Por qué Planificación viene promoviendo eso hace 25 años y no se ha hecho? Porque el Ministerio de Planificación nadie le hace caso, es un ministerio totalmente sin diente. Al unificar a estas 3 entidades buscamos una política económica integral, centrada en el ciudadano, destinada a crear mejores oportunidades de vida para todos los costarricenses por medio del crecimiento económico, de la reforma permanente del Estado, de la mejora continua en los procesos gubernamentales, una macroeconomía estable, finanzas públicas sanas, etc. Pero visto de manera integral para poder tener una política pública que sea efectiva en el tiempo. Entonces, buscamos resolver problemas de descoordinación de la política económica, buscamos darle fortaleza a las áreas de planificación y economía, lo que tiene que ver con promoción de la competencia y defensa del consumidor, que son importantísimas para la filosofía nuestra y que, sin embargo, al estar en ministerios de poco poder, pasan a un segundo plano. Al tener un solo ministerio a cargo de toda la política económica, obliga a poner en el mismo nivel la parte fiscal con la parte de promoción de la competencia, defensa del consumidor y, por supuesto, la parte de hacer que la planificación de la gestión institucional se traduzca en presupuestos compatibles con esa planificación.
Interesante esta propuesta que ha presentado la bancada del Partido Liberal Progresista, encabezado por su jefe de fracción, con quien hemos conversado precisamente de esa hoja de ruta, de lo que pasó en este periodo de sesiones extraordinarias y de lo que espera la bancada que coordina el diputado Eli Fensay de avanzar en estos 3 meses de periodo de sesiones ordinarias que han arrancado este 1 de febrero. Le agradecemos al diputado, seguimos con muchísimo más información en TV Legislativo.